Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, Ecuador, Patria Grande. Es la madrugada de un día de agosto del 2022 y al despertarme y pensar acerca de la corrupción, se me vinieron algunos pensamientos, algunas preguntas a mi mente, a mi cabeza. Y es precisamente con respecto a que eh, considerando el racismo y todo eso, o sea, en las personas afrodescendientes, en las personas afrodescendientes tienen una característica en su cabello y me preguntaba del por qué es la característica del cabello eh, con esa forma especial que tienen los descendientes los afrodescendientes, ¿verdad? Y se me vinieron o sea, algunos ires y venires de respuestas preguntas, ¿no? Y consideraba que de pronto esa forma de cabello es porque de pronto ayuda a aliviar la cantidad o sea, el calor excesivo, o a remediar, o a neutralizar, o a equilibrar la intensidad de los rayos del sol en la cabeza, ¿no? Porque al ser bípedos como seres humanos, o al empezar la bipedación, pues obviamente la cabeza es el primer elemento o parte del cuerpo o parte de nuestra humanidad que recibe los rayos del sol. Entonces, una especie de paraguas, una especie de sombrilla para los rayos del sol, eh, para aliviar o atenuar la radiación solar. Es una de las posibilidades que se me venía a mente, ¿no? O sea, como genética, como sobrevivencia humana. Ya hemos mencionado que y claro, los estudios arqueológicos cuanto antropológicos nos ha demostrado que la vida como humanidad empieza en el África. Entonces son más humanos las personas afrodescendientes que aquellos. ¿Por qué? Porque bipedaron primero, pongámosle así, bipedaron primero, o sea, a partir de la evolución de venir, de andar primero arrastrados, después en cuatro patas. Los afrodescendientes son los que primero se bipedizaron, o sea, empezamos a andar en dos patas. Nosotros decimos, patas de los animales, bueno, alguna gente dice, no, patas de los animales, nosotros tenemos piernas y pies. Bueno, pero, o sea, para curarnos como humanidad, ¿y qué nos dice la psicología? Que debemos empezar por aceptar el problema. Por ejemplo, cuando tratan a los alcohólicos, a los drogadictos o a las personas que tienen algún síntoma de desorden emocional o psicológico, ¿qué es lo que primero que te dicen? Que tienes que que tienes que aceptar primero tu problema para de ahí, o sea, hacer conciencia y de ahí ir tomando las, las correcciones necesarias para aliviar tu problema psicológico. Y eso es lo que estamos viendo en los alcohólicos, es de la misma forma, ¿verdad? De una mujer o de un ser humano maltratado también. O sea, alejándonos del síndrome de Estocolmo también, pues, ¿verdad? Que es prácticamente un masoquismo. Eh, pero bueno, o sea, son los primeros que se bipedaron los afrodescendientes. Entonces, menos calidad de racismo, una palabra inventada en base a razas, ¿no?
que no me gusta decirlo, pero me toca porque así entiende la gente o así entiende la ciencia también, porque hasta la ciencia nos han puesto, la pseudociencia por supuesto nos ha puesto esto de razas. Ahora, o sea, los menos indicados para ser racistas, desde esas perspectivas que yo les comento, son la gente de piel blanca, porque después de bipedarse el ser humano, siendo afrodescendiente, o sea, todos somos afrodescendientes, pues, desde esta perspectiva, ¿no? Todos somos afrodescendientes. Entonces, después, los descendientes futuros, bastante distantes, de, de la, de la humanidad como tal, empezaron a irse a las partes altas, ¿no? A soportar fríos y entonces ahí empezó por razones obvias de subsistencia como seres humanos, desde ahí empezó a la piel a aclarar. Eso por un lado. Y venía yo con el tema del cabello porque me llamaba siempre la atención. Hay muchas mujeres afro que se avergüenzan de sus cabellos. Y es una preciosidad, es un arte también, ¿no? Difícil de cuidarlo, también es otra cosa también en este aspecto. Pero, o sea, le han hecho un arte extraordinario, una diferencia, unas variedades de peinados y tipo de cosas, ¿verdad? Que nos hacen admirar más a lo que somos como seres humanos, sin los tapujos y sin las reprimendas o la negatividad o negación incentivadas por racismo para, para no aceptar ese tipo de variables capilares que existen. Se me venía otra idea también, ¿no? Que, por ejemplo, la gran mayoría de personas, de seres humanos, tanto hombres como mujeres, en la zona púbica o de los genitales, también se tiene de alguna forma esa característica de, de, de tipo de cabello enrostijado, ¿cómo se lo dice? Enrostijado, algo así. Que, o sea, de alguna forma protege del paso incluso, ¿no? O sea, en un pelo lacio, como tenemos la gran mayoría de personas, me imagino que es mucho más fácil que penetre algún bichito o algún ser vivo que pueda ser nocivo para nuestra salud también, ¿verdad? Y resulta mucho más difícil que ingrese por un cabello con las características de los afrodescendientes, ¿verdad? También es otro de los aspectos, porque la naturaleza es sabia, eso a no dudarlo. Ahora, también tenemos vellos en la nariz, tenemos vellos en las orejas, que son una especie de filtros y de protecciones. Las cejas son también cabello, son una especie de cabello, pueden ser los vellos, y de alguna forma son parte de protección que como seres humanos tenemos, ¿no? Me imagino que al bipedarnos como seres humanos y alejarnos un poco ya del piso de la tierra, fuimos perdiendo el vello, como la gran mayoría de animales que tienen su pelaje. Al bipedarnos nos alejamos del piso, entonces
como que necesitábamos de menos vello, de menos vello, o sea, de menos pelaje en el resto de nuestro cuerpo. Y mientras más cerca del piso estábamos, entonces necesitábamos más vello para proteger nuestra piel de los posibles daños mientras yendo más atrás nos arrastrábamos o íbamos en cuatro patas. O sea, son argumentos o hipótesis o como quieran llamarlo, pero son preguntas que me realizo. No sé si la ciencia tenga, y tengo que investigar, ¿verdad?, que nos habla con respecto a, para tomar referencias más amplias y más, pero sin embargo, o sea, emito yo mis preguntas, mis cuestionamientos personales, como autoinducidos para investigar mejor. Mientras tanto complemento, ¿no? O ya hago mis preconcepciones con respecto al tema. ¿Cómo quisiera yo haber podido mm, destinar o ocupar mi mente en cuestiones de este tipo? Y claro, no me arrepiento porque investigación social hemos realizado, investigación política y descubriendo todas las atrocidades políticas que existe dentro de lo que es el Tena principalmente, el Tena, la ciudad del Tena, con el racismo, con el narcotráfico, con la asquerosidad. Demostrar que, o sea, de la basura, del estiercolero de Napo, salieron muchos daños a nuestro país. Salieron muchos daños a nuestro país. Y o sea, haber podido dedicar mi tiempo para hacer este tipo de preguntas, buscar respuestas ahora que tengo como la facilidad de internet en nuestros tiempos. O sea, y allí buscar más alternativas de explicaciones a las preguntas que nos hacemos, ¿no? A veces diariamente. Y que nunca terminaremos de seguirnos preguntando y seguir investigando y seguir despejando algunas dudas, ¿verdad? En todo caso, a lo que vamos es a un criterio más amplio de una equidad, diversidad y aceptación como humanos. Entonces, como humanidad, estamos en la obligación de aceptar el problema de racismo, de no aceptarnos como seres humanos, de no aceptarnos como descendientes de un origen común, lejos de los dogmas de las religiones, lejos de la estupidez. Y también dejar los mitos eh, impuestos de lo que es la sexualidad. Desde el vientre se ha comprobado la ciencia que desde el vientre los fetos, los bebés, ya reciben sensaciones agradables de carácter sensual o reciben las emociones de la madre. Y durante el embarazo, y hay parejas que mantienen relaciones normales, íntimas, y me imagino que el bebé debe recibir también estimulación de algún tipo, sensorial por lo menos, ¿no? O emotivo, de, de sensaciones agradables, por supuesto, me imagino, y despejar muchos mitos, porque esa ignorancia es la que ha llevado a lo que nos ha llevado. Y claro, ¿verdad? Se proyectan tratamiento para los animales para anticoncepción, tratamientos de varias formas. Y al ser humano también se lo ha catalogado con la misma fuerza, o se le ha intentado cortar
o menorar su capacidad reproductiva como seres humanos. Aquí, aquí resulta grave porque la naturaleza también, o sea, actúa en fuerza directa o directamente proporcional la naturaleza a que si es que están habiendo métodos para anticoncepción humana, pues la naturaleza busca los recursos y las formas genéticas inclusive de, de romper esas barreras que se le impone. O sea, como genética humana, como genética de sobrevivencia de seres vivos mismos. Se busca alternativas. O sea, si es que hay métodos anticonceptivos, es como que el ser humano rompe esas barreras genéticas para reproducirse más. Entonces, los embarazos y las cuestiones que se impone se busca romper desde otras alternativas. Y de pronto es la posibilidad de que aquí la ciencia debería darnos la explicación. Por ejemplo, en épocas antiguas, desde qué edad era y en qué porcentajes. Claro, no ha de haber mucha referencia porque antes no se hacían esos estudios. Desde qué edades empezó a ser reproductiva la mujer tanto como el hombre. Porque ahora nos mencionan que desde los 10 años las niñas ya pueden empezar a ovular y a quedar embarazadas, por ejemplo. Entonces, ahora se tiene esa referencia, pero antes, ¿en qué porcentajes y en qué cantidad? O sea, va a ser difícil, pero alguna referencia puede haber. Y es posible que la naturaleza esté, por ejemplo, no, si es que antes se embarazaban las mujeres a una que es quizás mayor edad, de pronto la naturaleza por las luchas anticonceptivas de pronto están buscando salidas para de pronto embarazos tempranos. Esa es una posibilidad y preguntas polémicas pero necesarias, ¿verdad? Y la ciencia es la llamada a despejar todas esas dudas. Hasta la victoria siempre, que viva la patria grande. Continuaremos con más pensamientos y cuestionamientos y en el internet nos dará también espacios para ampliar nuestras preguntas. Hasta la victoria siempre, que viva la patria grande.